¿Quién decide el futuro de Hungría? ¿Sus ciudadanos o Bruselas? Falta menos de un mes para las elecciones, y Viktor Orbán está en el ojo del huracán. En solo una semana, se han desatado 5 ataques directos, todos con origen en Bruselas o sus aliados. Las redes sociales han comenzado a limitar el alcance de sus publicaciones justo en este momento crítico. La prensa internacional lanza acusaciones sensacionalistas, y Bruselas ha activado mecanismos europeos de control informativo, alineados perfectamente con el calendario electoral húngaro. ¿Es coincidencia? Difícil de creer. El caso más sonado. Hace pocos días, medios occidentales publicaron supuestas filtraciones que hablaban de un plan escenificado para atentar contra Orbán. ¿La fuente? Un informe de inteligencia que nadie ha visto, firmado por figuras ligadas a la élite mediática y política europea, con conexiones a campañas previas de desprestigio. Ni las autoridades húngaras ni Moscú tardaron en calificarlo de montaje y desinformación. Y no es la primera vez. Este tipo de revelaciones suelen aparecer justo antes de elecciones clave en Europa del Este. Pero la presión no viene solo de la prensa. Una extrabajadora de una de las redes más grandes, afín a la oposición, instó públicamente a denunciar en masa los contenidos de Orbán, y la plataforma obedeció, recortando su visibilidad. Mientras tanto, expertos muestran cómo el principal rival de Orbán, Péter Magyar, logra cifras de alcance anómalas, superiores incluso a líderes mundiales. Hasta el presidente de Estados Unidos se pronunció: a Orbán lo atacan igual que lo atacaron a él. Todo esto plantea una pregunta clave. ¿Se está protegiendo la democracia húngara o asistiéndola a perder su soberanía electoral? Si Hungría cede ante esta presión, el precedente podría comprometer el futuro democrático de toda Europa. Pero, ¿cómo empezó este asedio y qué intereses se esconden tras la supuesta defensa de la democracia? Veamos el contexto. Las piezas se colocan en el tablero europeo, y Hungría está en el centro. A tan solo semanas de unas elecciones cruciales, el pulso entre Viktor Orbán y Bruselas alcanza niveles inéditos. ¿El detonante? Orbán, firme en su política exterior, ha bloqueado la entrega de fondos europeos a Ucrania, invocando su derecho de veto, un mecanismo consagrado en el Tratado de Lisboa. Mientras tanto, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, no baja la presión. Cada mes insiste en que esos fondos deben salir sí o sí. Pero Hungría no cede. La respuesta comunitaria no tarda. Congelan el acceso de Hungría a fondos esenciales, una suma equivalente al 12% del PIB nacional. Pero esto va más allá del dinero. Ahora la Eurocámara apoya abiertamente a la oposición, algo impensable hace apenas una década. El ambiente en Hungría se caldea. Organizaciones de fact-checking, muchas financiadas desde el exterior, deciden qué información puede o no ver la ciudadanía justo antes de votar, bajo el pretexto de combatir la desinformación. Este guión no es nuevo. Ya vimos presiones similares en países del este de Europa, donde gobiernos incómodos terminaron enfrentando desde congelación de fondos hasta campañas de descrédito internacional. El mensaje de Bruselas es claro: quien desafía la línea oficial paga un precio alto. Lo que está en juego no es solo el futuro político de Orbán, sino la soberanía misma de Hungría. El tiempo corre y la asfixia financiera, sumada a una presión mediática implacable, amenaza con alterar la voluntad popular. ¿Estamos ante una defensa legítima de la democracia o frente a una operación para someter a cualquier voz disidente dentro del bloque europeo? Sin embargo, la ofensiva no se limita a la presión institucional. El siguiente nivel es la manipulación mediática y digital. ¿Coincidencias o una campaña perfectamente orquestada? Analicemos cómo, a pocas semanas de las elecciones, Viktor Orbán y su gobierno han sido blanco de una serie de ataques que, lejos de ser espontáneos, muestran un patrón claro de coordinación internacional. Primero, la publicación de un supuesto intento de atentado contra el gobierno húngaro. Medios occidentales difundieron la noticia basándose en informes sin pruebas independientes y rápidamente desmentidos tanto por Budapest como por Moscú. Lo curioso es que estas exclusivas
provienen de periodistas y organizaciones estrechamente ligados a políticos con intereses abiertamente anti-Orbán y con un historial de difundir desinformación contra gobiernos que no se alinean con Bruselas. El ataque no terminó ahí. En las redes sociales, las cuentas oficiales de Orbán comenzaron a experimentar restricciones inusuales en su alcance. ¿El motivo? Campañas coordinadas de denuncias masivas, organizadas por exempleadas de plataformas digitales que han manifestado públicamente su oposición al actual gobierno húngaro. Mientras tanto, la cuenta del principal líder opositor curiosamente empezó a recibir un empujón de visibilidad, coincidiendo con actividad sospechosa identificada dentro de la misma plataforma. A esto se suma la puesta en marcha del Sistema Rápido de Reacción Europeo bajo la Ley de Servicios Digitales. Oficialmente, se presenta como un mecanismo voluntario para combatir la desinformación, pero documentos oficiales filtrados demuestran lo contrario. Las plataformas tecnológicas han sido amenazadas con sanciones severas si no colaboran para censurar contenido incómodo, justo durante el periodo electoral. Lo que se promociona como autocontrol no es más que censura con guante blanco, impulsada desde las más altas esferas de Bruselas. El verdadero peligro aquí es evidente. Si estas herramientas de manipulación y censura triunfan en Hungría, cualquier voz que desafíe el consenso establecido podrá ser silenciada, y la opinión pública de cualquier país miembro manipulada desde el exterior. Así, se sienta un precedente preocupante para toda Europa. Pero, ¿qué ocurre cuando toda esta maquinaria se despliega justo antes de un evento crucial? Veamos las posibles consecuencias y el futuro inmediato. El asedio a Hungría se convierte en una batalla por el alma de Europa. Y es que, a pocas semanas de la cita electoral, la lucha ya no es solo política. Es una pulseada entre soberanía nacional y control supranacional. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha dejado claro que su apuesta no es el diálogo ni el compromiso con Orbán, sino su derrota total. Lo dice sin rodeos: congelación de fondos, censura, apoyo abierto a la oposición y una estrategia mediática que, con ayuda de los grandes medios occidentales, bombardea al electorado con historias de espías y amenazas, buscando quebrar el apoyo popular al actual gobierno. Esto ya no es diplomacia, tampoco política tradicional. Es una operación de cambio de régimen con instrumentos de guerra híbrida. La presión no se limita a Bruselas. Líderes europeos como Olaf Scholz y Emmanuel Macron han lanzado advertencias directas. Si Hungría insiste en su veto, las consecuencias irán mucho más allá de este episodio. Incluso desde la diplomacia europea, se habla abiertamente de buscar herramientas para sortear la voluntad democrática húngara. Ahora, el coraje político parece significar burlar el resultado de las urnas, no respetarlo. En este contexto, Hungría se convierte en un caso testigo. Lo que está en juego no es solo el futuro de Orbán, sino si un país miembro puede priorizar sus intereses nacionales sin ser sometido. Y el mensaje es claro: quien desafíe a Bruselas pagará un precio altísimo. Pero este pulso ha generado reacciones inesperadas. Donald Trump envía un mensaje de respaldo absoluto a Orbán, comparando el asedio que enfrenta con los ataques que él mismo sufrió. Milei, presidente argentino, se suma y afirma que Hungría es ejemplo para quienes se niegan a aceptar la decadencia dirigida desde Occidente. Líderes de partidos europeos de derecha y conservadores como Geert Wilders, Alice Weidel o Santiago Abascal también muestran su apoyo, denunciando la censura y la operación mediática. Mientras tanto, la oposición intenta proyectar una imagen de triunfo inevitable, pero las encuestas independientes, tras una movilización sin precedentes a favor de Orbán, la sitúan por detrás. El desenlace de este enfrentamiento sentará un precedente. ¿Se impondrá la sumisión a Bruselas o la resistencia de los estados nacionales? El resultado no solo definirá el futuro de Hungría, sino el rumbo de toda Europa. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de este pulso y cómo proteger la soberanía democrática en la era de la censura digital y la presión supranacional? Proteger la democracia empieza por detectar sus nuevos enemigos.
Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos, ¿qué significa realmente defender la democracia? Porque, bajo ese pretexto, vemos cómo se normalizan ataques coordinados que buscan silenciar voces y moldear elecciones, como ocurre ahora mismo en Hungría. La defensa de la democracia jamás puede justificar la supresión del disenso legítimo. Cuando instituciones, medios, redes sociales e incluso ONGs se sincronizan para imponer una narrativa única, no están protegiendo la libertad, están restringiéndola. Fíjate en el caso húngaro. La presión mediática internacional, el uso de fondos europeos como arma de castigo, la censura selectiva en plataformas digitales y la manipulación de encuestas que, hace solo 4 años, fallaron estrepitosamente y hoy vuelven a repetirse. Todo esto se presenta como protección de la democracia, pero en realidad es una sofisticada campaña de manipulación. Si hoy sucede en Hungría, mañana puede ser cualquier otro país que se atreva a desafiar el statu quo de Bruselas, porque el precedente que se intenta instaurar es claro. Quien no se alinea será aislado, desacreditado y condicionado financieramente. Por eso, la vigilancia cívica es más importante que nunca. No basta con consumir titulares o creer ciegamente en verdades oficiales. Es esencial cuestionar, contrastar, exigir transparencia y desconfiar de narrativas unilaterales. Si normalizamos la censura bajo pretextos nobles, abrimos la puerta a que el poder supranacional vacíe de contenido la soberanía nacional. Y la pasividad, la indiferencia, son el terreno fértil donde crecen prácticas autoritarias disfrazadas de buenas intenciones. La lección es clara. Involucrarse, informarse y actuar es la única garantía de libertad. Dejar que otros decidan por nosotros es el primer paso hacia la pérdida de derechos y autonomía. En definitiva, la batalla que hoy libra Hungría no es solo local, es una advertencia para todos. ¿Cuál será el desenlace? El 12 de abril, Hungría decide. ¿Y tú, quién decide en tu país? Hoy, más que nunca, el futuro de Hungría está en manos de sus ciudadanos. Y más allá de las fronteras, lo que está en juego no es solo el liderazgo de Viktor Orbán, sino el precedente que puede marcar toda Europa. Porque si Bruselas y Occidente consiguen, bajo la bandera de la democracia, condicionar la voluntad de un pueblo entero mediante presiones, censura y manipulación, ¿qué impedirá que hagan lo mismo en cualquier otro país que decida decir no? No olvidemos lo que acaba de pasar. Encuestas amañadas, manipulación mediática, amenazas abiertas de cortar fondos y un despliegue sin precedentes de herramientas legales y de inteligencia. Todo esto, dirigido a una nación de apenas 10 millones de habitantes, simplemente porque su gobierno se atrevió a disentir. Hace 4 años decían que Orbán perdería, y se equivocaron estrepitosamente. Hoy repiten el mismo guión, solo que con más fuerza. Si la Comisión Europea logra doblegar a Hungría, mañana podría hacerlo con cualquier otro país. Alemania, Italia, España, da igual su tamaño. Permitir que la soberanía nacional se convierta en moneda de cambio o que dependa del visto bueno de burócratas y poderes supranacionales es abrir una puerta peligrosa. Porque hoy es Hungría, pero mañana puede ser cualquiera. Nadie estará a salvo cuando llegue su turno de cuestionar las órdenes de arriba. Por eso, más allá de simpatías políticas, lo que se decide el 12 de abril es si los europeos aceptan vivir con una soberanía condicionada, o si aún queda espacio para la verdadera democracia, donde los ciudadanos, y solo ellos, tienen la última palabra. Así que, estés donde estés, observa con atención lo que ocurre en Hungría, porque lo que pase allí puede ser el espejo de tu propio futuro.